Hello, my dear student. Today you have a good opportunity to continue practicing your English language. Today we are going to remind everything that we were working on class. Verb to be, adjective, common verb. Hola, estimados estudiantes. Hoy tienen la oportunidad de seguir aprendiendo su lenguaje inglés y vamos a revisar todos los temas que tuvimos en la clase anterior. La clase anterior que fue verb to be, adjective and common verb. La idea de estos videos es que usted pueda practicar en casa y recordar y no simplemente verlos cada 8 días. So, let's start with verb to be. Vamos a empezar con el verbo to be. Es sabido que el verbo to be significa ser o estar. Tú eres o tú estás. Tú eres doctor o tú estás en el hospital. Verb to be for. Las formas del verbo to be. Puede ser affirmative, afirmativa, negative, negativa, interrogative, interrogativa y answer for, forma de respuestas. Ya tenemos los sujetos I, you, he, she, it, we, you, they. Y tenemos las formas del verbo to be para cada sujeto. Puede ser am, are o is. La forma afirmativa I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. La forma negativa es igual y le agregamos el not. I am not, you are not, he is not. Vamos a verlo con la contracción. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Para preguntas, para hacer preguntas, ¿soy yo doctor? ¿Eres tú enfermera? ¿Él es docente? Sería am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Are you a doctor? ¿Eres tú un doctor? Is he a teacher? ¿Es él el profesor? Ok. Respuestas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Yes, I am. No, I'm not. You are. No, you aren't. Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, we are. No, we aren't. Yes, you are. No, you aren't. Yes, they are. No, they aren't. Ok, esta es una actividad que estuvimos trabajando en clase donde en este cuadro debemos organizar las palabras como para formar una oración. Debemos organizar las palabras para formar una oración que esta puede ser positiva o esta puede ser negativa. I, not a teacher, am. La forma correcta sería I am not a teacher. Aquí solamente es colocar el verbo to be. Cindy es de ella. Cindy is my best friend. ¿Ok? Este es un link que lo pueden copiar para practicar con un juego. Ok, let's continue with adjective. Ok, adjective is a word that describes a noun or pronoun. Es una palabra que describe un sustantivo o un pronombre. Los sustantivos pueden ser personas, lugares, cosas o ideas. Y los pronombres son palabras que toman el lugar o reemplazan a un sustantivo, como un sujeto y como un posesivo. Estos son algunos ejemplos de personas, nombres y lugares también. Ok, let's continue. Estos son algunos adjetivos para feelings, sentimientos, para personas, para ruidos, para tamaños, size, feelings. Big, fat, gigantic, great, high. Hay diferentes, pero estos sí se los dejo a ustedes para que lo puedan revisar, traducir y utilizar. Angry, annoyed, anxious, arrogant, son sentimientos, pero lo pueden revisar ustedes para no extender mucho el video. Continuemos. Bueno, esta es una forma que ya lo estuvimos viendo en la clase anterior. Estos son los posesivos. My, your, his, her, its, our, your, their. Y estos son los pronoun.
I, you, he, she, it, we, you, they. Con algunos verbos y son subject pronouns y estos son possessive adjective. Quiere decir possessive adjective que indica que posee algo. ¿Sí? This is my sister. Esta es mi hermana. Wash your hands. Lava tus manos. Las manos son tuyas. Okay, let's check the next. Okay, this is an adjective example. Sample adjective plus noun. So always we have to use first the adjective and the next could be the nouns or pronouns. Ok, siempre debemos utilizar el adjetivo y después el noun, el sustantivo o el pronombre. El ejemplo, John lives in a new house. New es nuevo, house es el sustantivo de casa, en un lugar. Ok, te está diciendo que John vive en una casa nueva. She tells an exciting story. I met a handsome man. Man es el noun, adjective es el handsome es el adjective y noun es la story y el noun aquí es el adjective aquí es excited. Ok, so primero va el adjetivo y luego va el sustantivo. Very good, let's continue. Aquí tenemos una lista, bueno, tenemos unas palabras que debemos organizar, que es la actividad. La debemos organizar primero por cuáles son los adjetivos y cuáles son los sustantivos. Recuerden que adjetivos son aquellos que describen y los sustantivos se refiere a alguna cosa, a un lugar, algún tipo de algo que encierra un grupo también. Entonces, hay unas oraciones que debemos organizar utilizando estas palabras. Vamos a hacer la primera. Por ejemplo, it is a nice day today. Nice day today. Es un buen día hoy. Ok. Let's continue with common verbs. Aquí tenemos las imágenes de diferentes verbos. Son muy comunes para utilizar en el inglés. Nos los debemos aprender porque con esto empezamos a tener bastante vocabulario para empezar a expresarnos, a hablar. Hablando de acciones, ¿ok? Entonces voy a pronunciarlos y ustedes van a repetir después de mí en el video. Si voy muy rápido, usted puede ponerle pausa al video, pero la idea es que usted practique su pronunciación. La imagen nos muestra cuál es la actividad del cual estamos pronunciando o el verbo que nos estamos refiriendo. Ok, let's go. Open, open. Carry, carry. Come, come. Drink, drink. Go, go. Lead, lead. Ask, ask, ask. Catch, catch. Cook, cook. Drive, drive. Hit, hit. Lift, lift. Bake, bake. Clap, clap. Cry, cry. Eat, eat. Hope, hope. Look, look. Bite, bite. Clean, clean. Cut, cut. Float, float. Juggle, juggle. Look, look. Bounce, bounce. Climb, climb. Dance, dance. Fly, fly. Jump, jump. March, march. Brush, brush. Close, close. Dig, dig. Fall, fall. Kick, kick. Mitts, mitts. Bill, bill. Color, color. Draw, draw. Follow, follow. Knock, knock.
mop, mop, call, call, comb, comb, dream, dream, give, give, love, love. Okay, let's continue with the rest. Pack, pack, pull, pull, scrub, scrub, skate, skate, sweep, sweep, tore, tore, paint, paint, push, push, z, z, skip, skip, swim, swim, walk, walk, pace, pace, rake, rake, set, set, slip, slip, swim, swim, wash, wash, pick, pick, read, read, z, z, excuse me, zew, zew, slide, slide, take, take, wave, wave, plant, plant, ride, ride, shout, shout, sneezy, sneezy, talk, talk, whip, whip, play, play, roll, roll, show, show, spin, spin, tell, tell, work, work, point, point, run, run, zin, zin, stem, stem, throw, throw, ride, ride, pull, pull, sail, sail, sit, sit, stop, stop, tie, tie, jump, jump. Okay, these are some verbs in English that they are very important. Estos son algunos verbos que son muy importantes en inglés and you can use y puedes utilizar. Okay, so continue practice your English at home and don't forget that we have to continue learning every day and English is very easy to use and you have the opportunity to keep a conversation with someone using some verbs. Okay, so nos vemos en la siguiente clase. Aprender los verbos es una oportunidad muy grande que tú tienes para poder mantener una conversación con alguien utilizando lógicamente estos verbos. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos nuevamente en clase. Bye bye.